Lo que estamos observando es una tablilla sumeria que representa el llamado árbol de la vida, acompañado por seres divinos. A ambos lados aparecen figuras que algunas interpretaciones identifican con los Anunnaki. Pero imaginemos por un momento que unas tablillas de arcilla rotas, escritas hace miles de años, comenzaran de repente a revelar información capaz de cuestionar nuestra visión de la historia humana. Esa es precisamente la afirmación que ha comenzado a circular recientemente. Se dice que nuevos sistemas de inteligencia artificial han logrado analizar y relacionar fragmentos de antiguas tablillas sumerias que los investigadores no habían podido reconstruir completamente durante más de un siglo. Son las mismas tablillas descubiertas entre las ruinas de la antigua Mesopotamia. Muchas estaban rotas, otras incompletas, y algunas permanecieron durante décadas acumulando polvo en los almacenes de los museos. A partir de 2025, nuevos modelos de traducción asistidos por inteligencia artificial comenzaron a comparar miles de fragmentos dispersos. Los resultados sorprendieron a muchas personas. Algunos consideran que estos textos no son más que antiguos mitos. Otros creen que contienen referencias al origen de la humanidad, a los dioses, a tecnologías misteriosas y a conocimientos que quizá nunca estuvieron destinados a revelarse. Pero la pregunta principal es la siguiente: ¿qué descubrió realmente la inteligencia artificial para que uno de los debates más controvertidos de la historia antigua haya vuelto a cobrar fuerza? Antes de continuar, suscríbete al canal. Las tablillas perdidas de Mesopotamia. Hace miles de años, cuando gran parte del mundo todavía no poseía un sistema de escritura desarrollado, los sumerios de Mesopotamia ya registraban información sobre tablillas de arcilla. Con el paso del tiempo, miles de estas tablillas quedaron enterradas y permanecieron ocultas durante siglos. Posteriormente, los arqueólogos comenzaron a descubrirlas entre las ruinas de antiguas ciudades como Eridu y Nippur. Al principio se pensó que contenían únicamente relatos religiosos o listas de reyes. Sin embargo, poco a poco quedó claro que el contenido era mucho más amplio. El principal problema era su escritura. Las tablillas estaban redactadas en cuneiforme, uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Un mismo signo podía tener diferentes significados dependiendo del contexto, y muchas palabras no poseen un equivalente directo en los idiomas modernos. Además, una gran cantidad de tablillas estaba dañada. En algunos casos faltaba la mitad de una línea. En otros, habían desaparecido secciones completas. Muchos fragmentos permanecieron durante años en depósitos de museos. Algunos fueron catalogados incorrectamente y otros no parecían suficientemente importantes como para justificar un estudio detallado. Generaciones de especialistas dedicaron su vida a intentar comprender estos textos, pero siempre se enfrentaron al mismo problema. Cada investigador podía estudiar únicamente una pequeña parte del conjunto. Nadie tenía una visión completa. Entonces comenzaron a utilizarse modelos de inteligencia artificial entrenados con miles de textos sumerios, acadios y babilónicos. La IA no se limitaba a traducir palabras. También podía reconocer patrones, proponer signos para espacios dañados y comparar documentos pertenecientes a diferentes épocas y culturas. Donde un investigador humano veía fragmentos separados, el sistema podía encontrar relaciones repetidas entre ellos. ¿Diferentes tipos de seres humanos? Cuando la inteligencia artificial comenzó a comparar miles de fragmentos, apareció un patrón que llamó la atención de algunos investigadores y divulgadores. Durante mucho tiempo, los relatos religiosos y mitológicos han presentado la creación de los seres humanos como un acontecimiento único. Sin embargo, algunas interpretaciones de las tablillas sumerias parecen sugerir un proceso dividido en varias etapas. En los textos se utilizan diferentes términos para referirse a los humanos. Esto podría ser simplemente una característica normal del idioma, pero cuando esos términos se comparan dentro de distintos documentos, parecen relacionarse con funciones y categorías diferentes. Algunas expresiones han sido traducidas aproximadamente como vida destinada al trabajo, arcilla de poca luz o aquellos que no se multiplican. Muchos especialistas consideran que se trata de lenguaje simbólico o poético. Sin embargo, algunas interpretaciones populares sostienen que podrían referirse a grupos humanos creados para realizar tareas específicas. Según esta hipótesis, ciertos seres habrían sido destinados únicamente al trabajo.
no habrían sido diseñados para formar poblaciones permanentes, sino para funcionar como una fuerza laboral temporal. Otros textos mencionan grupos que posteriormente desaparecen del relato, como si algunos intentos hubieran fracasado, hubieran sido reemplazados o se hubiera creado una nueva versión. Desde esta perspectiva, la creación humana no sería un solo acontecimiento, sino un proceso de pruebas, modificaciones y etapas sucesivas. Es importante aclarar que esta interpretación es muy discutida y no constituye una conclusión aceptada por la arqueología convencional. Pero plantea una pregunta interesante. Si los textos describen diferentes clases de seres humanos, ¿por qué habrían sido creados? Lulu y Sag-Yiga. A medida que se comparaban más tablillas, algunos términos comenzaron a llamar especialmente la atención. Entre ellos aparecen Lulu y Sag-Yiga. Durante mucho tiempo fueron considerados palabras generales para referirse a los seres humanos. No obstante, determinados análisis sostienen que se utilizan en contextos diferentes. Lulu parece aparecer en numerosos pasajes como una designación para los humanos comunes. Sag-Yiga ha sido traducido por algunos especialistas como el pueblo de cabeza negra o las personas de cabello negro, una expresión utilizada por los sumerios para describirse a sí mismos. Al comparar cientos de textos, el término aparece relacionado con tareas, funciones sociales y formas de identidad determinadas. Algunos pasajes describen personas trabajadoras y obedientes que realizaban sus funciones sin cuestionar las órdenes. Una expresión habla incluso de individuos cuyos ojos no preguntaban. Puede tratarse simplemente de una metáfora sobre la obediencia. Sin embargo, algunas interpretaciones creen que podría describir a un grupo formado para cumplir órdenes sin desafiar la autoridad. Las tablillas también presentan diferentes funciones sociales. Unos grupos aparecen relacionados con el trabajo físico y la construcción, otros con los rituales religiosos, la escritura o la administración. Algunos textos parecen incluso mencionar rasgos físicos diferentes, aunque sigue sin estar claro si se trata de descripciones literales, símbolos o distinciones culturales. No existe una conclusión definitiva. Lo único que puede afirmarse con cierta seguridad es que estos textos no describen a toda la humanidad como un grupo idéntico. Hablan de diferentes funciones, identidades y posiciones dentro de la sociedad. Edin, ¿jardín o zona de trabajo? Cuando se relacionaron más fragmentos, comenzó a repetirse el nombre de un lugar llamado Edin. Muchas personas lo relacionan inmediatamente con el jardín del Edén bíblico. Sin embargo, en algunos textos mesopotámicos no aparece solamente como un jardín hermoso, sino como una región abierta, una llanura o una zona de actividad. Según ciertas interpretaciones, este lugar se encontraba entre dos ríos, por lo que algunos investigadores lo relacionan con las fértiles tierras de Mesopotamia. Las versiones más especulativas de la historia sostienen que Edin era una especie de centro donde diferentes grupos humanos eran preparados y sometidos a pruebas. Después de ser creado, un grupo debía demostrar que podía realizar la tarea asignada. Si cumplía su función, recibía un nombre y era enviado a trabajar en un lugar específico. Pero no todos los intentos tenían éxito. Algunos escritos hablan de personas enviadas hacia los ríos o arrastradas por el agua. Otros mencionan grupos trasladados a las montañas que después desaparecen del relato. Nadie sabe con certeza qué significan estas descripciones. Podrían ser símbolos religiosos, relatos de migraciones, castigos o recuerdos de desastres naturales. No obstante, al encontrar motivos semejantes en diferentes fragmentos, algunos autores comenzaron a hablar de una teoría de prototipos humanos, distintas versiones creadas para diferentes propósitos, algunas exitosas y otras abandonadas. No existe una prueba sólida que confirme esta interpretación, pero, bajo esta lectura, Edin habría sido algo más que un lugar para vivir. Habría funcionado como el centro de un proyecto destinado a crear, probar y distribuir nuevos grupos humanos. Según algunas interpretaciones, los primeros grupos humanos tenían un problema importante. Podían trabajar, pero no podían reproducirse por sí mismos. Cada vez que su número disminuía, era necesario crear nuevos individuos. Este sistema resultaba lento y difícil de mantener. Algunos textos contienen referencias que han sido interpretadas como limitaciones impuestas a la reproducción.
Desde una perspectiva moderna, ciertas personas ven esto como un mecanismo de control. Quienes poseían la capacidad de crear vida también controlaban el tamaño de la población. Con el tiempo, los modelos anteriores dejaron de ser suficientes. Se necesitaban seres más inteligentes, resistentes y capaces de adaptarse. En este punto aparece Enki. Dentro de la tradición sumeria, Enki es el dios de la sabiduría, el conocimiento, las aguas dulces y la creación. Algunas interpretaciones afirman que decidió modificar a los humanos. Los lectores modernos suelen comparar esta idea con la ingeniería genética, aunque las tablillas antiguas no utilizan ningún concepto equivalente. Lo que sí describen es una transformación que aumenta las capacidades humanas. Estos nuevos seres ya no serían únicamente trabajadores obedientes. Podrían aprender, adaptarse, tomar decisiones y mantener su propia existencia. Lo más importante es que poseerían la capacidad de reproducirse. Ya no sería necesario crearlos repetidamente. Podrían aumentar su población por sí mismos. Según esta lectura, este cambio habría marcado el momento en que los humanos dejaron de ser solamente una fuerza laboral y comenzaron a convertirse en una especie autónoma. De esta transformación surgiría una figura muy importante: Adapa. Adapa, el hombre sabio. En diferentes relatos mesopotámicos, Adapa no aparece como un ser humano común. Es presentado como una creación especial, un hombre de gran sabiduría y una figura cercana a Enki. Adapa podía pensar, hablar, comprender y tomar decisiones. No había sido creado únicamente para trabajar o seguir órdenes. Por esta razón, algunas interpretaciones modernas lo describen como el primer humano mejorado. Enki le había concedido una sabiduría excepcional, pero existía una limitación. Poseía conocimiento, aunque no inmortalidad. En una parte del relato, Adapa es llamado ante Anu, el dios del cielo. Ser recibido en la corte divina era un acontecimiento extraordinario. Allí le ofrecen alimento y agua relacionados con la vida eterna. Sin embargo, antes de su viaje, Enki le había advertido que no comiera ni bebiera nada. Adapa obedeció. Incluso cuando tuvo la inmortalidad frente a él, rechazó los alimentos. Esa decisión determinó su destino. La oportunidad de vivir eternamente desapareció y la muerte siguió formando parte de la condición humana. La historia refleja un conflicto profundo entre sabiduría, obediencia y libertad. Adapa tenía conocimiento suficiente para comprender muchas cosas, pero continuaba sometido a las instrucciones de su creador. Enki contra Enlil. Después de la historia de Adapa, aparece otro tema fundamental: el desacuerdo entre los dioses sobre el futuro de la humanidad. Dos figuras se repiten constantemente: Enki y Enlil. Enki aparece con frecuencia como protector o benefactor de los seres humanos. Ve potencial en ellos y parece creer que, mediante el conocimiento, pueden aprender y mejorar su mundo. Enlil, por el contrario, suele representar el orden, la autoridad y el control. Desde esta perspectiva, los humanos deberían recibir únicamente los conocimientos necesarios para cumplir su función. Demasiada libertad o demasiada sabiduría podrían convertirlos en seres difíciles de gobernar. Así comienza un conflicto entre desarrollo y obediencia. Por un lado, Enki favorece el progreso humano. Por otro, Enlil intenta mantener límites definidos. Algunas tablillas describen cómo ciertos grupos aprendieron agricultura, escritura, metalurgia y observación astronómica. Pero este conocimiento no se distribuía de manera uniforme. Algunos recibían una formación avanzada, mientras otros permanecían limitados al trabajo físico. Según ciertas interpretaciones, se trataría de un sistema de desarrollo controlado. El progreso podía avanzar, pero únicamente hasta donde lo permitían quienes poseían el poder. El Gran Diluvio. A medida que la población humana crecía y las ciudades se desarrollaban, la tensión aumentaba. En numerosas historias mesopotámicas, Enlil se muestra molesto por el crecimiento y el ruido de los seres humanos. Las personas ya no se limitaban a trabajar. Estaban formando ciudades, cultivando grandes extensiones de tierra y organizando sociedades cada vez más complejas. Algunos dioses consideraban esto un avance. Enlil lo veía como una amenaza al orden. Es entonces cuando aparece el relato del Gran Diluvio. Diversos textos sumerios y acadios describen una inundación destinada a destruir a la humanidad.
Algunas interpretaciones modernas la presentan como un reinicio, un intento de eliminar la población existente y comenzar de nuevo. Pero Enki decide intervenir. Cuando se entera del desastre, advierte en secreto a un ser humano. En los textos sumerios esta figura es conocida como Ziusudra. En versiones acadias posteriores aparece como Utnapishtim. Muchos investigadores consideran que estas narraciones influyeron en la historia bíblica de Noé. Enki le ordena construir una gran embarcación y proteger a su familia, a otras personas y a los elementos necesarios para preservar la vida. Finalmente llega la inundación. Las lluvias caen, los ríos se desbordan y grandes extensiones de tierra quedan cubiertas por el agua. Cuando el nivel desciende, las ciudades anteriores han desaparecido y comienza una nueva etapa. Los sobrevivientes se convierten en el origen de las generaciones futuras. ¿Tecnología perdida? Una de las partes más controvertidas de estas interpretaciones está relacionada con supuestas referencias a tecnologías avanzadas. Algunos textos hablan de objetos que se desplazan por el cielo, luces intensas, metales sometidos a temperaturas elevadas y ciudades destruidas repentinamente. Algunas personas interpretan estas descripciones como vehículos voladores, máquinas o armas de energía. Sin embargo, no existe evidencia arqueológica sólida que confirme estas ideas. La mayoría de los especialistas considera que se trata de lenguaje mitológico, fenómenos naturales, tormentas, incendios, volcanes o metáforas religiosas. El problema surge cuando traducciones ambiguas se interpretan mediante conceptos modernos. Una carroza de fuego puede parecer una nave espacial para un lector actual, aunque para el autor antiguo pudiera representar un fenómeno celestial o una imagen divina. Lo verdaderamente interesante no es si los sumerios poseían tecnología imposible, sino la manera en que sus relatos relacionan el conocimiento con el poder. Algunos grupos aprendían metalurgia, agricultura, escritura o astronomía. Otros permanecían excluidos de esos conocimientos. Quienes sabían más también poseían mayor autoridad. Quienes no tenían acceso a la información dependían de los demás. La tecnología y la educación no eran únicamente medios de progreso. También podían utilizarse como instrumentos de control. Los observadores del cielo y Nibiru. Los sumerios, y posteriormente los babilonios, dedicaron una enorme atención al cielo. Durante siglos, sacerdotes y escribas registraron estrellas, planetas, eclipses y otros fenómenos astronómicos sin disponer de telescopios modernos. Para ellos, el firmamento no era únicamente algo hermoso. Funcionaba como un sistema de señales relacionadas con los dioses, los reyes y el destino de las ciudades. Dentro de algunas interpretaciones modernas aparece el nombre Nibiru. En los textos mesopotámicos, la palabra puede relacionarse con una idea de cruce, punto de paso o cuerpo celeste asociado a determinados dioses. Autores contemporáneos la han convertido en un supuesto planeta que regresaría cada 3.600 años. La astronomía moderna no ha encontrado ninguna prueba de la existencia de un planeta con esa órbita. Tampoco existe consenso académico en que las tablillas sumerias describan tal objeto. Términos como destructor o bloqueador de la luz, cuando aparecen en interpretaciones populares, pueden proceder de asociaciones simbólicas o de traducciones discutidas. Por tanto, Nibiru continúa siendo un buen ejemplo de la diferencia entre los textos antiguos, sus traducciones académicas y las teorías modernas construidas a partir de ellos. ¿Qué descubrió realmente la inteligencia artificial? Después de conocer toda esta historia, debemos regresar a la pregunta principal. ¿Qué descubrió realmente la IA? No creó nuevas tablillas. No inventó una escritura desconocida ni demostró que los dioses sumerios fueran seres extraterrestres. Tampoco confirmó que los seres humanos fueran fabricados mediante experimentos. Lo que hizo fue comparar una cantidad enorme de textos y fragmentos con una velocidad que ningún investigador individual podría igualar. Durante siglos, los especialistas estudiaron las tablillas por separado. Un museo conservaba un fragmento y otra institución poseía la continuación sin saberlo. Los sistemas informáticos pueden comparar formas de signos, estructuras gramaticales y frases repetidas para proponer posibles relaciones. Esto puede ayudar a reconstruir líneas dañadas, identificar fragmentos pertenecientes a una misma obra y encontrar patrones lingüísticos.
Pero una reconstrucción propuesta por una IA no se convierte automáticamente en una traducción correcta. Debe ser revisada por especialistas en lenguas antiguas, comparada con las tablillas originales y confirmada mediante métodos independientes. La inteligencia artificial puede ayudar a organizar las piezas. No puede decidir por sí sola si una historia es un mito, un recuerdo histórico o una descripción literal. Ese es el verdadero centro del debate. Algunos investigadores interpretan estos relatos como mitología simbólica. Otros creen que podrían conservar recuerdos distorsionados de acontecimientos antiguos, transformados a lo largo de generaciones. Las historias sobre la creación, el diluvio, la transmisión del conocimiento y los conflictos entre los dioses reflejan preocupaciones muy reales de las primeras sociedades. ¿De dónde venimos? ¿Por qué debemos trabajar? ¿Por qué existe la muerte? ¿Quién debe controlar el conocimiento? ¿Por qué las civilizaciones son destruidas? Y quizá la pregunta más importante, ¿es el progreso humano una forma de libertad o una nueva forma de control? Las tablillas sumerias no ofrecen una respuesta definitiva. Tampoco lo hace la IA. Pero la tecnología moderna sí está permitiendo estudiar estos documentos con profundidad que antes era imposible.